Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Daremos inicio entonces a la segunda charla en esta serie de conversaciones de jornadas de invierno, actualización en agronomía e ingeniería forestal UC. Hoy el tema que abordaremos es la situación hídrica, aspectos legales y los desafíos de inversión, gracias al profesor Guillermo Donoso de nuestra facultad, quien será quien dirija esta jornada, y además contaremos con la participación de invitados como Jorge Marín, jefe de gabinete de la Comisión Nacional de Riego, el señor Cristian Rojas, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y más tarde esperamos que se sume Rodrigo Fuster, profesor del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Unas instrucciones generales antes de comenzar. Les solicito a todos que dejen sus micrófonos silenciados y cualquier pregunta que tengan para tanto el profesor Guillermo Donoso como sus invitados las pueden dejar en el chat, y al final de sus presentaciones abriremos un pequeño espacio de preguntas donde se las transmitiremos a él y a sus invitados. Además vamos a realizar finalmente una encuesta de participación que también les agradeceremos nos comenten. Así que con eso, Guillermo, te doy la palabra. Muchas gracias Muchas por estar con gracias, nosotros. Paz. Muy buenos días a todos. Gracias por participar en esta jornada de hoy. Agradezco de entrada a los panelistas que me acompañan, Jorge Marín de la CNR y Cristian Rojas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo voy a hacer una presentación inicial para motivar la discusión. Luego los panelistas harán también sus presentaciones y luego abrimos a una conversación, preguntas y respuestas. Para comenzar la motivación, lo que primero recalcar un tema que todos manejamos, que la escasez del recurso hídrico hoy día es una realidad no solo a nivel mundial, pero a nivel nacional. Y esto producto de varios elementos. Uno, el crecimiento en la demanda del agua, que se debe tanto al crecimiento urbano, mayor demanda de agua potable, y también crecimiento de sectores productivos. Hoy día, de acuerdo a la World Water Resources Institute, el modelo Aqueduct, nos tienen catalogado o clasificados como un país con un nivel de estrés hídrica alta a extremadamente alta. Y uno de los temas importantes a considerar es el concepto de acople de la demanda de agua con el crecimiento del país. En este gráfico presentamos el crecimiento económico a través del PIB con base 2003, entre el 2003 y el 2017, y en la línea azul vemos el crecimiento económico representado en este indicador. En la curva naranja presentamos el consumo de agua consumtiva de todos los sectores productivos y el sector urbano. Entre el 2003 y el 2008 vimos que crecían a tasas similares. Sin embargo, a partir del 2009, el consumo de agua, la demanda de agua crece más rápido que el crecimiento económico. Entonces, frente a una disponibilidad estresada, decreciente por proyecciones, esto nos va a generar limitantes importantes al desarrollo agrícola y también de otros sectores. En términos de las proyecciones, ya sabemos, hemos estado viviendo un periodo de sequía largo y las proyecciones son que estas sequías van a ser más frecuentes y más intensas. En este indicador, que es un balance entre la humedad disponible y la evapotranspiración, un balance hídrico, podemos ver en los colores más tonalidades ocre a café, los meses, porcentaje de meses en el periodo que se indica con balance negativo. Entonces, en el periodo 2014-2016, plena sequía, vemos que en la zona centro y en forma creciente centro-sur, un balance negativo importante, pero luego la proyección es que esto se va a extender.
Entonces, con estos antecedentes, hagamos una participación de ustedes. Si ustedes se van en sus browsers, en su Google Chrome o Safari, a menti.com e ingresan este código, me gustaría saber de parte de ustedes cuáles son los principales desafíos que visualizan producto del escenario que recién comentamos. Igual que todos los otros cristianos, hagan lo mismo. Perfecto. Escasez, infraestructura, hambre, gestión, cambio climático, gestión integrada, perfecto, agricultura, legalidad, eficiencia, una distribución hídrica diferencial en el país. Perfecto. Podemos ver que, y pueden seguir participando, que los grandes temas son la escasez, la agricultura, el hambre y la eficiencia. Cambio climático también aparece varias veces. Y con esto lo que podemos ver es que hay un cierto nivel de consenso en cuáles son los desafíos principales. A continuación, vamos a escuchar la presentación de nuestros invitados que van a abordar varios de estos puntos: la legalidad, la escasez, la eficiencia y desafíos en la agricultura, así como la gestión integrada de cuencas. Entonces, si resumimos esto, lo que tenemos es en el foco un modelo jurídico, legal, constitucional, económico y de gestión que abordan varios de los desafíos que plantearon, donde tenemos específicamente identificado y muy coincidente con lo que ustedes planteaban, un desafío en información para la gestión, planificación, donde abordamos temas de gestión integrada, el derecho humano al agua, los desafíos en los sectores productivos, que salía la agricultura, el hambre, que ustedes señalaban, el tema de protección del medio ambiente, ecosistemas acuáticos, conceptos de fuentes alternativas. Surgió en la presentación de ustedes el desbalance hídrico, la posibilidad de trasvases de agua. También hay otras fuentes posibles, como el reuso del agua. Y un tema de conflictividad hídrica que ha sido creciente, producto del estrés hídrico que estamos viviendo. Entonces, con este marco, lo que queremos a continuación es escuchar las presentaciones de Cristian Roja, Jorge Marín y Rodrigo Fuster cuando entre. Y quisiera primero darle la palabra a Cristian Rojas, quien nos va a hablar más del aspecto jurídico, planificación hidrológica. Cristian, déjame ver cómo stop share acá. No sé si tú puedes compartir tu pantalla. Ahora le pido a Paz si puedo compartir pantalla. Parece que ahora sí puedo compartir. Ahí está, Cristian, perfecto. Parece que sí, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Voy a tener que colocar el cronómetro porque
Guillermo Donoso me dijo, tienes 8 minutos. Yo voy a tratar de ajustarme a ese tiempo en lo que tengo que decir. Muchas gracias a la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, muchas gracias a Guillermo Donoso, a todos los presentes, y les voy a compartir una presentación que es en realidad un poco más larga, pero que espero que pueda servir para por lo menos dejar algunos titulares abiertos. La titulé así con un título un poco no muy positivo, que es la vulnerabilidad hídrica de Chile, y cuyo un centro o núcleo, o por lo menos un intento de propuesta de mejora, se encuentra en la planificación hídrica, desde el punto de vista normativo, claro, que es lo mío. Parece que, ahí sí. Entonces esto se basa en 4 partes, digamos, de esta presentación. Voy a ir rápidamente. En un diagnóstico, que Guillermo ya lo ha avanzado, en algunos problemas, que digamos que son, podríamos decir, como una especie de áreas de semáforos rojos, digamos, zonas calientes, ¿cierto? Algunas propuestas de solución que se han ido intentando desarrollando, y cómo, y en esto adelanto ya opinión, cómo el derecho, la regulación, la normativa va a la saga, y qué es lo que hay que hacer. Y con un cierre conclusivo, hacer algunas afirmaciones finales. Obviamente no voy a repetir lo mismo que dijo Guillermo, pero un antecedente es la urgencia, ¿cierto? Es la escasez estructural y el cambio climático. Hace 2 semanas atrás terminó de aprobarse una tesis de magíster en Derecho, eso sí, sobre un giro la necesidad de un cambio de perspectiva, porque nosotros en realidad asistimos a un escenario en donde hay una sequía estructural, cuando la regulación, por lo menos la de agua, lo ve como una situación de excepción, con unos 2, 3 artículos por ahí muy separados entre sí. Entonces, esto solamente como un antecedente, ¿cierto? La urgencia, regiones completas declaradas escasez, con decretos dictados y renovados una y otra vez. O sea, nosotros cada 6 meses vemos cómo se van renovando los decretos. Entonces parece que hay algo que no estamos haciendo bien. Acá estos son los decretos de escasez vigentes a julio de 2020. Quise actualizar esta información. O sea, regiones completas. Esto mismo ha generado, también de nuevo engancho a lo que dice Guillermo, un escenario de permanente conflictividad política, económica, social. Es decir, esto es que se ha transformado incluso en un eslogan, ¿cierto? No sequía, saqueo, ¿cierto? Acá esto es una fotografía, de hecho particularmente esta es de Petorca, y en este escenario, ¿cierto? Escasez hídrica, como dato, estructural, conflictividad, aparece el régimen jurídico de las aguas. Y este está estructurado sobre, yo diría que esto es simplemente un punteo de cuál es el régimen jurídico, dónde está indicado, ¿cierto? Ojo que no hay un solo sitio al cual uno debe acudir, sino que hay muchos lugares, muchas regulaciones distintas. Nos enfrenta, acá seguimos, nos enfrenta y que permite realizar algunas afirmaciones. Todas las aguas son bienes nacionales o públicos, hay un régimen concesional de las aguas, hay un uso común, ¿cierto? Pero también hay usos privativos. Quien administra es la Dirección General de Agua, por lo menos la asignación de títulos y la autorización fundamentalmente en materia de obras y actividades de policía. Quien gestiona las aguas son las juntas de vigilancia, pensando si es que nos detenemos solamente en las aguas superficiales, porque las subterráneas prácticamente no hay gestión, salvo la de las comunidades, con una administración central muy alejada. Pero, y esto es lo relevante, todo esto opera sobre la base de que hay agua, y que hay abundante agua. Y por consiguiente, todo lo que gira en torno a esto es que yo, como administración central, asigno títulos y la gente los usa.
para unos muy buenos usos, ¿cierto? En general, que ha sido la agricultura, el abastecimiento de las ciudades y secundariamente la producción hidroeléctrica, que cada vez tampoco la institucionalidad, pero la Dirección General de Aguas no es la única que participa en esto. Este es digamos, eh, un esquema, ¿cierto? Este es dice MOB 2013, pero en realidad está asociado fundamentalmente con el informe del Banco Mundial que se hizo para el gobierno de Chile, en donde en realidad se detecta que son una cantidad muy importante de administraciones las que dicen relación con los recursos hídricos. No está incluido incluso las organizaciones de usuarios de agua, que cumplen una función muy significativa. Entonces, de nuevo, parece que nos estamos perdiendo algo. Nos estamos perdiendo la posibilidad de hacer una integración. Que todo esto, por lo menos todo esto, más la organización de usuarios de agua, se encuentren en un sitio. Y esa fórmula es una fórmula que no hay que inventarla, es una fórmula que existe, es una fórmula con la cual las mejores administraciones hidráulicas en el mundo funcionan, y funcionan relativamente bien y relativamente exitosamente bien. California, España, Holanda, Alemania, Australia, Nueva Zelanda. Sus instrumentos, las fallas que tenemos nosotros hoy día, estos botones del arma permanentes que tenemos, operan sobre la base de que no hay planificación hídrica, hidrológica, o si utilizamos otro concepto, no hay gestión integrada de recursos hídricos. Para poder hacer eso, nosotros necesitamos integración, no sectorialización, que es lo que existe actualmente. La planificación es un mecanismo, es una potestad conferida a órganos para la aprobación y planeamiento de cualquier clase, que, por cierto, existe. Claro, hay una planificación. Una vez en una oportunidad yo quería plantear esto hace muchos años, me dijeron, oye, no estábamos en la Unión Soviética. Claro, pero es que esa es la planificación económica antigua. Hay una planificación moderna que orienta, guía, regula la actividad de los privados en sectores donde hay recursos escasos, pudiendo utilizar distintos instrumentos jurídicos como los de fomento, por supuesto, planes, concesiones, contratos públicos, es decir, una planificación moderna, actualizada, que permita integrar todos los órganos con competencia en materia de aguas, en una sola unidad. Me voy a tomar 2 minutos más, perdón, Guillermo. Esto, por supuesto, existe. ¿Existe dónde? Hoy día, vigente. En ordenación del territorio y el urbanismo, en infraestructura pública, en medio ambiente, en agua potable y saneamiento, en electricidad. ¿Existió en agua? Sí, existió. Hay una pregunta que me mandó Guillermo durante la mañana. Existió, claro, en los decretos de asignaciones de derecho de aprovechamiento de agua, en las Mercedes, antes de 1976, era típico que aparecía una entrega de un derecho de aprovechamiento de agua condicionado a un plan de desarrollo en una tipología determinada de desarrollo agrícola. Voy a plantar palto, bueno, plante palto. ¿Cuánto va a plantar? Voy a plantar 100 hectáreas, bueno, plántelas. Voy a construir estas obras de infraestructura, plántelas. Y si es que aquello no sucedía, bueno, existía la posibilidad de revocación del derecho. Hace unos días, el 21 de julio, en un seminario, el director de la Dirección General de Agua reconocía todo esto. Los desafíos son seguridad hídrica, calidad de las aguas y marco legal. Y los ejes temáticos son, entre otros, planificación, planes, eficiencia hídrica, que es la fórmula a través de la cual se logra, digamos, se realiza esto a través de planes, institucionalidad de cuenca, institucionalidad pública,
Y entre medio, lo que se ha hecho son parches. Entonces, desalación, decimos nosotros. Sí, pero desalación está fuera del marco de las aguas continentales. ¿Qué más? Con algunos problemas que los podemos conversar en otra oportunidad. Recolección, reutilización y disposición de aguas grises. Una ley del 2018. Muy interesante, pero con un proyecto de reglamento desde el 2018. Yo le pregunté en ese seminario, de hace una semana atrás, al director general de aguas cuándo iba a estar el reglamento. Me dijo, no tengo idea. ¿Se fija? Entonces, y esto a modo de cierre, el escenario hídrico en general para el mundo y para Chile es altamente preocupante, dada la escasa disponibilidad actual de agua, pensando en que en un futuro habrá menos. Guillermo lo presentó en un plano terrorífico al inicio. Desde el punto de vista regulatorio, no se cuentan con instrumentos fuertes y permanentes para hacer frente a ellos. Estos decretos de escasez se renuevan año tras año, semestre tras semestre, quizá. Para eso se requieren cambios normativos e institucionales significativos. Esto no se va a requerir con un parche, esto va a requerir un cambio o un giro de perspectiva. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo en contra nuestra. Lo que se espera son acciones decididas y audaces de parte de la autoridad, basadas en la planificación hídrica, que permita hacer un uso sustentable de los recursos hídricos en vez de un reforzamiento de los derechos de aprovechamiento de agua. Estos están suficientemente reforzados. En caso contrario, se amenaza seriamente activos como ser potencia agroalimentaria, actividades terciarias y la propia sobrevivencia en condiciones sanitarias adecuadas de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por esa exhaustiva y también provocatoria presentación. A continuación, les dejo con Jorge Marín, jefe de gabinete de la Comisión Nacional de Riego, quien nos hará una presentación más focalizada en el tema de eficiencia e infraestructura en la agricultura. Jorge. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Hola, oye, en primer lugar, agradecerles a la organización, a Guillermo y a Paz, por supuesto, por permitirnos participar. Íbamos en algún momento a desordenarles el esquema y me iba a acompañar, íbamos a presentar con Federico Errázuriz, que es el secretario ejecutivo de la comisión y que es exalumno de la escuela, pero tuvo un requerimiento, una reunión desde el gabinete del ministro, pero les manda muchos saludos y tenía muchas ganas de participar. Así que la presentación la preparamos entre los dos. Obviamente tomamos el nombre de la jornada, o de esta reunión de la jornada, y, ¿cierto?, en especial desde nuestra parte, desde la Comisión Nacional de Riego, lo que nos importa o donde creemos que tenemos algo que decir es en el tercer punto, en estos desafíos de gestión en el contexto de la situación actual que, a mi entender, Cristian describió de una manera bastante gráfica y completa, ¿cierto? Como decía Cristian recién, nuestro contexto, ¿cierto?, de escasez actual, en donde tenemos igual cierto diseño que está configurado con la perspectiva de la abundancia, y ese es uno de nuestros problemas más grandes, ¿cierto? Y nuestra respuesta para esa situación es a través, como creemos nosotros, de la gestión. Es innegable, ¿cierto?, la preponderancia del sector agrícola, en el caso nuestro, del uso de las aguas, por lo que creemos que es importante mejorar la gestión en ese sector. Y a través de tres componentes que podríamos denominar: directamente en el riego, en la conducción y en la distribución, y en la acumulación. Para esto, ¿cierto?, para promover esta estrategia o este mejoramiento de la gestión, ¿cierto?, necesitamos instituciones,
necesitamos liderazgo, necesitamos un montón de elementos. Elementos como liderazgo, datos, información, los planes de los que hablaba Cristian son sumamente importantes para nosotros. Y ahora vamos a detallar un poquito de estos tres componentes, ¿cierto? Un poco desde lo que estamos haciendo y desde lo que creemos que podemos aportar en este modelo. A través de la gestión en el riego, ¿cierto? Mejorando la superficie tecnificada, moviéndonos un poco desde este paradigma que para nosotros está incluso por ley, de incrementar la superficie regada, ¿cierto? Evolucionar a una superficie que tiene mayor seguridad de riego, ¿cierto? Ir del incremento a la seguridad de riego. ¿Y cómo lo hemos hecho, cierto? Bueno, el año anterior tecnificamos una cantidad significativa de 18.000 hectáreas, ¿cierto? A través de distintas técnicas de riego, disponiendo más recursos para riego tecnificado a través de nuestro instrumento, que es como nuestro caballito de batalla, que es la ley de fomento. Los presupuestos eran aproximadamente, eran como 50 y 50, obras civiles y tecnificación. Creemos que es importante la tecnificación y hemos aumentado el porcentaje para riegos tecnificados sin desatender las obras civiles, pero creemos que cada peso que invertimos en tecnificación intrapredial tiene un beneficio, y un beneficio público, independiente que sea un proyecto intrapredial. Esas aguas se disponibilizan en el sistema. También promoviendo las herramientas de gestión intrapredial, no solo incorporación de técnicas de administración de agua al suelo o a la planta, sino que también con sistemas de gestión. Hemos incorporado concursos que consideran la postulación de estaciones meteorológicas que permiten operar sistemas de riego aproximadamente un poco más complejos de lo que veíamos hasta el momento, en donde este tipo de sistemas eran característicos, ¿cierto?, de grandes productores. Nosotros creemos que es posible que los demás agricultores también se puedan subir a este tipo de tecnología, con el empleo de sondas, de técnicas más avanzadas y también de la eficiencia energética, que está muy vinculada a la eficiencia hídrica, ¿cierto? Y a través también de herramientas simples como la calculadora de riego, que es una herramienta que nos permite que los agricultores, a través de nuestra página web, en el enlace que sale ahí indicado, puedan acceder a información simple que les permita tomar decisiones. También en esa misma línea hemos disponibilizado asistentes para diseños sencillos de riegos de 1 a 2 hectáreas, de pequeñas obras de acumulación, para que también agricultores y también los consultores más pequeños o que están empezando puedan tener un acercamiento a los sistemas de gestión y a las obras puedan tener, y las obras puedan tener un diseño un poco más fácil. Estas necesidades, ¿cierto?, nos indican que necesitamos muchas mejoras en medición, en capacitación, en información y un montón de otras temáticas que se relacionan al monitoreo del consumo del agua, de los caudales, ¿cierto?, que viene un poco que es parte de otra de las componentes de gestión. Como por ejemplo podemos ver en esta diapo, en donde hemos, no solo a través de la implementación de obras, sino que también de nuestros programas de fortalecimiento, que son una línea de trabajo bastante antigua en la comisión, en donde creemos que nos jugamos mucho de los esfuerzos de gestión, en especial en estos contextos de escasez, con nuestro acompañamiento de las organizaciones de usuarios. Esta parte de la institucionalidad que decía Cristian que no está como mapeada, ya dado que no es parte del sistema público. Sin embargo, son organizaciones que tienen un rol público. Para nosotros es clave apoyarlos en su fortalecimiento, ¿cierto? Constituir aquellas que no están constituidas, y ahí también tenemos toda una línea de trabajo,
en donde llevamos harto tiempo constituyendo comunidades de agua y juntas de vigilancia. Bueno, ahora estamos poniendo nuestro énfasis en comunidades de agua subterránea, en donde creemos que las brechas son mucho mayores, sin desatender que aún tenemos bastantes brechas en aguas superficiales. En aguas subterráneas estamos mucho más atrasados. Tenemos las comunidades de agua subterránea en Copiapó, hay algunos proyectos en Arica, en Coquimbo, pero tenemos muy al debe el avance en estas organizaciones de usuarios, que además tienen otra ventaja, que son organizaciones de usuarios que nos permiten sacar un poco al usuario de aguas subterráneas de su visión de regante de agricultor, de usuario de agua individual. Hasta hace 20 años o poco menos, el agricultor que hacía un pozo a veces tenía disponibilidad en el agua de canal, pero tú hacías el pozo para no tener que ver a nadie o para no tener que tener problemas con tu organización de usuarios. Entendemos que las aguas subterráneas, ese modelo de gestión colectivo, también es provechoso y debemos ir para allá. Bueno, también en el tema de estas obras de gestión, ¿cierto? Tenemos proyectos de gestión desde Elqui y ahora desde Atacama a Biobío, en donde tenemos un gráfico ahí en la parte superior derecha, en donde mostramos también un poco el incremento que hemos tenido en este tipo de proyectos. Y en este apoyo a este tipo de aspectos, tenemos dos instrumentos que nos gustan mucho porque son instrumentos que hemos desarrollado desde cero en esta administración, y uno es el Fondo de Organizaciones de Usuarios de Agua, que son recursos bajos, pero creemos que pueden tener un alto impacto, proyectos de hasta 5 millones que son presentados y diseñados por las organizaciones de usuarios. Entonces, por ejemplo, el año pasado el canal Biobío Negrete postuló un proyecto de bicicletas eléctricas para sus celadores. Hay otras organizaciones de usuarios que postularon un proyecto de laboratorio de calidad de aguas. Creemos que hay mucho espacio y los regantes tienen mucho que decir, y nosotros tenemos la oportunidad de apoyarlos. Entonces, que ellos mismos decidan también qué proyectos son los que necesitan postular y en donde nosotros podremos apoyarlo. Y tenemos otro instrumento que nos gusta mucho también, que es el Gestiona Canal, que es un software basado en la web, que es gratuito, que hemos puesto a disposición de las organizaciones de usuarios, en donde pueden actualizar su rol, en donde pueden también llevar cierta contabilidad básica, todo esto basado en la web, y creemos que también son proyectos sencillos en comparación con las obras de telemetría, con un montón de otros sistemas más complejos, que creemos que también puede tener alto impacto. Y por supuesto, ¿cierto? También creemos que este escenario de escasez no lo podemos enfrentar sin hacer mejoras importantes en la acumulación. Tenemos, ¿cierto?, nuestro archiconocido listado de embalses, 26 obras, que tiene una inversión significativa, pero también entendemos que estas grandes obras tienen ciclos de vida que son muy extensos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, cierto? Hemos dispuesto también a través de recursos de la Ley de Fomento, de la 18450, concursos de embalses de hasta 1,5 hectómetros. Estamos también realizando un trabajo en conjunto con el CEA para agilizar la tramitación de algunos embalses menores. Entendemos que la evaluación ambiental es un aspecto fundamental para que los proyectos se hagan bien y se hagan, por supuesto, considerando el respeto al medio ambiente, pero también entendemos que hay trámites que se pueden agilizar. En esa línea estamos desarrollando todo un trabajo en conjunto con la gente del CEA. Y por supuesto, nuestro programa de recarga de acuíferos, que tiene varias componentes. Y lo que nos gusta más de este programa, y que encontramos que es muy importante, es que más allá del desarrollo de obras directamente por parte nuestra, ha sido el trabajo en conjunto que hemos podido desarrollar
con la Dirección General de Aguas para que a través de circulares se pueda permitir acciones simples que van en la línea de la recarga acuífera, como la flexibilización de la normativa para cerrar bocatomas en temporada invernal, para poder realizar la recarga a través de la red de canales existentes, también a través de un piloto que estamos desarrollando en Cachapoal. También hemos hecho un trabajo con CISAIRO y con la Universidad de California en Davis, en donde ellos nos entregan algunos lineamientos estratégicos para promover este tipo de proyectos de recarga. Y obviamente también llegando al tema de la ferretería, en donde necesitamos que el proyecto se haga finalmente, ¿cierto? Disponibilizando recursos a través de la ley de fomento. Y eso era lo que queríamos contarles. Muchas gracias, Jorge. Mientras Guillermo se reconecta, aprovecho de darle la bienvenida a Rodrigo Fuster. Veo que logró conectarse. Voy a darte acceso al micrófono, Rodrigo. Hola, hola, buenos días. Lamento llegar tarde, pero alcancé a escuchar a don Jorge y su interesante presentación. Rodrigo, si vas a utilizar PowerPoint, puedes intentar ahora probar la pantalla. Veamos. Dame un segundo. Ahí ven mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, ya. Dejo de compartir entonces. Guillermo, continuamos inmediatamente con la presentación de Rodrigo. ¿Sí? Ok, Rodrigo, entonces adelante nomás, dale con tu presentación. Muchas gracias. Directamente, ya. Sí. Y después habrá espacio para poder preguntarle a los expositores, me imagino, ¿cierto? Por supuesto que sí. Ya. Preparé una breve presentación que me imagino tienen en pantalla en este momento. Sí, todo bien. Y se ve como presentación, no es mi pantalla de presentador. No, como presentación. Vale. Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, profesor Donoso, por la invitación a ser partícipe de esta instancia. Muy exitosa por lo que veo, en el fondo más de 230 participantes. Eso habla de que el mundo de los ex alumnos, entiendo que ese es el universo del día de hoy, le tiene mucho cariño a su alma mater. Llegué tarde, no sé cómo fueron las presentaciones de los otros expositores, alcancé a escuchar la parte final de Jorge, así que puede que diga alguna cosa que repetía, les pido disculpas por eso. Y de acuerdo a lo que nos indicaron en la invitación, en el fondo hablaba de 5 a 6 minutos de presentación, y yo soy súper apegado a las reglas, así que espero no demorarme más de 5 a 6 minutos en la presentación para poner el tema sobre la pantalla, digamos, y que todas y todos puedan consultar lo que quieran al respecto. Voy a tratar de transmitir una idea. Guillermo me pidió que hablara de la gestión del agua en un contexto de creciente escasez. Ya hablaron de organizaciones de usuarios de agua, pero quiero llevarlo para allá, en el fondo, ¿por qué hablar de gestión? ¿Por qué es importante en nuestra realidad hablar de gestión? Entonces, inevitablemente tengo que poner un punto teórico, que es perseguimos un objetivo. Todos los que estamos vinculados al tema del agua, ya sea como usuarios, como investigadores, como representantes del gobierno que tienen que ver con materia de agua, estamos buscando un objetivo.
Y probablemente ese objetivo compartido puede expresarse en esta idea de seguridad hídrica, de la cual también uno puede, por supuesto, filosofar y tener posiciones. Pero dentro de esta idea de seguridad hídrica, que hay una definición, hay muchas otras, esta es la que asimiló el Ministerio del Medio Ambiente en su programa de adaptación al cambio climático en materia de recursos hídricos, pero lo que buscamos, básicamente, lo que busca la CNR, lo que busca la EGA, lo que buscan los usuarios, es que el agua que existe en un momento determinado, ¿cierto?, esté en una cierta cantidad y calidad accesible para todos los usos que se requieren en una cuenca. Entonces tiene que ver con el acceso al consumo humano, tiene que ver con las actividades productivas, tiene que ver con la conservación de los ecosistemas, ¿cierto? Y además, esa cantidad y calidad de agua que es deseada o que es necesitada, en el fondo uno la tenga que enfrentar considerando los efectos de las amenazas. Dentro de ellas, ustedes pueden ver aquí una amenaza importante y la que hemos estado viviendo esta última década tiene que ver con la sequía. Esta misma definición, si la ponemos en un diagrama, se trata de reflejar aquí. En el fondo, esta idea de seguridad hídrica como objetivo, como meta, está incorporando, ¿cierto?, el acceso al agua en cantidad y calidad para el consumo humano, para las actividades productivas, para los ecosistemas, ¿cierto?, y la salud humana, en el fondo que la interacción con esa agua de manera natural no tenga efectos indeseados, como también la reducción de sus riesgos. Entonces, si este es el objetivo, independiente de lo que está puesto aquí, digamos, en estas dimensiones de la seguridad hídrica, si ese es el objetivo, la gestión es el medio, es la forma que tenemos para intentar llegar a esa seguridad hídrica. Y lo planteo así, como un intentar llegar, porque lo más probable es que, y esto es parte del proceso investigativo que estamos desarrollando ahora, de demostrar que uno vive en constantes grados de inseguridad hídrica, y que nuestro objetivo es tratar de mejorar esas condiciones de inseguridad hídrica para llegar a un nivel de menor inseguridad, en donde estos elementos que apuntan al bienestar humano finalmente puedan ser abordados. Y en nuestra realidad, como ya lo han conversado y como la mayoría de ustedes lo sabe, en el fondo el contexto jurídico y económico, ¿cierto?, en materia de aguas, en Chile le confiere esta pega, este trabajo, a las organizaciones de usuarios de agua. Y yo lo destaco aquí, en el fondo les otorga un rol protagónico, pero también es limitado, y eso hay que reconocerlo. Y en esa medida, ¿cierto?, las organizaciones representan los intereses de la comunidad, a un subconjunto de la comunidad, y también tienen restricciones o un poder limitado para las decisiones que pueden desarrollar en torno a la gestión del agua. Entonces, si son las organizaciones de usuarios de agua estos actores principales en materia de gestión, pongo ahora en el fondo los antecedentes que nos definen el rayado cancha en el que estamos como país. Y esta tabla, que no está tan actualizada, pero que es probablemente los datos más actuales que podemos disponer de manera agregada, habla, y aquí pueden ver, siguiendo el cursor, que oficialmente el Estado de Chile, a través de la Dirección General de Agua, reconoce la existencia de alrededor de 3.500 organizaciones, entre juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de agua y comunidades de aguas subterráneas. Eso es lo que oficialmente reconoce el Estado chileno. Aquí en medio están todas las organizaciones de hecho, que están resumidas en esta columna de acá, en el fondo. Hay juntas de vigilancia que existen, que funcionan, pero que no están reconocidas legalmente por el Estado. Y lo mismo ocurre con asociaciones de canalistas, comunidades de agua subterránea. Entonces, cuando uno mira esta tabla en su conjunto, tenemos que en Chile operan alrededor de 4.000 organizaciones. Y uno dice, fantástico, son hartas organizaciones que tienen que estar haciendo la gestión del agua. Y si uno mira las juntas de vigilancia, que son las que administran el agua en los cauces naturales, ¿cierto? Uno dice superficiales, naturales, uno dice, perfecto, tenemos sobre 80 juntas de vigilancia para las 101 gran cuencas del país, estamos bien, en el fondo el país tiene organizaciones de usuarios que están haciendo la gestión. Pero lamentablemente cuando uno lo pone en un contexto espacial,
y en relación a las juntas de vigilancia, esta es la cartografía de dónde las juntas de vigilancia existen y sus áreas de jurisdicción. Entonces, lo primero que uno ve a nivel nacional es que tenemos gran parte del territorio en donde no hay ningún color. Eso significa que no hay una organización que está haciendo la administración de las aguas superficiales en los cauces naturales, con singularidades bien especiales. Por ejemplo, cuando uno mira aquí en la región de Atacama, tenemos dos juntas de vigilancia, una para el río Copiapó y una para el río Huasco. Y lo deseable en materia de agua, todo aquel que entiende el ciclo hidrológico comprenderá que las aguas que nacen en la divisoria de agua desembocan en el mar, o que al menos en el fondo eso debería ser la lógica, por lo cual uno debería gestionar la cuenca en su conjunto. Y cuando miramos el caso de Copiapó, nos damos cuenta que hay una junta de vigilancia en la cuenca del río Copiapó, pero que no administra toda la cuenca. A diferencia del Huasco, que es un buen ejemplo para poder decir, bueno, aquí tenemos una única junta de vigilancia que administra las aguas superficiales de toda una cuenca, que lo encontramos fantástico, pero también tiene otro problema, que tiene administrativamente una jurisdicción en dos regiones, que eso puede traer complicaciones para la posterior gestión. Otro ejemplo que uno dice, bueno, tenemos varias organizaciones de usuarios, el caso del Maule, tenemos 16 juntas de vigilancia, 8 reconocidas por el Estado, 8 que funcionan a pesar de que el Estado no las reconoce oficialmente, y nos encontramos con esta imagen en el fondo de las cuencas de la región del Maule, donde tenemos 16 juntas de vigilancia que administran partes o subcuencas de un sistema, pero no administran un sistema completo. Entonces, desde la perspectiva de la gestión, nos encontramos con esta disociación entre lo deseable, una gestión colaborativa a nivel de cuenca como unidad natural, ¿cierto? Con esta subdivisión y que además no administran por completo a las cuencas hasta la desembocadura. Entonces, el escenario de gestión de nuestra realidad nacional en materia de aguas superficiales, en cauces naturales, en el fondo significa un desafío en sí mismo. Ahora, si miramos esto en el caso de las comunidades de aguas y las asociaciones de canalistas, la gracia de mostrar esta imagen es que en color como rosado aparecen las jurisdicciones de las asociaciones de canalistas, en azul aparecen las comunidades de agua, pero en verde aparecen canales que sabemos que existen, pero que no tienen una comunidad de agua conformada, es decir, no tienen este sistema de gestión instaurado. Entonces, cabe la incertidumbre, eso es el signo de interrogación, de cómo estamos haciendo la gestión en todas estas obras artificiales que, en teoría, por el solo hecho de existir, pueden conformar una organización. Entonces, ahí también hay todo un desafío de desarrollo en materia organizacional. Los números son menos relevantes en este caso, en el fondo, más que nada poner el contexto. Y si nos vamos a la agua subterránea, que me imagino que también hablaron de las comunidades, tenemos que en todo nuestro territorio solo hay 22 comunidades de agua subterránea, y en particular cuando uno mira el caso de la región de Valparaíso, aquí tenemos 14 comunidades de agua subterránea que están administrando un gran acuífero y que se ha dividido en sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común. Y uno dice, ok, esto es un esfuerzo del Estado importante por conformar estas organizaciones, pero en estos momentos no están operativas. Es decir, no funcionan para cumplir su rol de gestión del agua. Entonces, en materia de agua subterránea y de la existencia de estas comunidades de agua subterránea, tenemos un tremendo desafío. Entonces, cuando pensamos en esto, en lo de las organizaciones, la respuesta a la pregunta inicial de por qué gestionar el agua es clave, es porque es relevante contar con estas organizaciones para poder hacer frente al desafío de la escasez. El cómo, bueno, lo dejamos para la discusión, que creo que es la idea de tener la reunión del día de hoy. Eso sería, profesor Donoso, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y también Jorge y Cristian por esas presentaciones. Me gustaría ahora abrir la sesión a preguntas, comentarios para poder interactuar con ustedes y responder algunas preguntas.
Mientras algunos de ustedes hagan las preguntas, tengo algunas ya para Cristian. Relevaste mucho el tema de planificación a nivel de cuencas, pero en general han habido iniciativas en el país que no han fructiferado. ¿Qué es lo que falta? Si pudiera resumir brevemente, ¿cuál sería una estrategia para avanzar en ese punto? No te escuchamos, Cristian. Ahora sí, estaba con el micrófono bloqueado. A ver, sí, mira, efectivamente han habido, desde que tengo memoria en esto, yo llevo trabajando, no sé, 20 años probablemente, más o menos el tiempo que nos conocemos con Guillermo. Han habido distintas iniciativas, pero para hacer planificación hay que hacer un cambio de giro normativo, es decir, la planificación no está incorporado como centro o núcleo de la regulación en materia de agua. El centro o núcleo de la regulación en materia de agua se concentra en, yo diría que, una fórmula antigua de gestión de bienes públicos, es decir, una fórmula de asignación por base de autorizaciones o concesiones, y después unos mecanismos bastante singulares respecto de la gestión que se le asignan a los privados y podríamos decir, una gestión correctiva o secundaria que la ve la Dirección General de Agua. Entre medio con este sinfín de administraciones públicas que secundariamente participan también. O sea, hasta el Ministerio de Educación participa. Bueno, entonces, eso, para que haya planificación, que han habido esfuerzos, tiene que haber un cambio o giro normativo, yo diría que radical. Radical no para cambiar las cosas tanto, sino que como para girar la mirada. Y en ese sentido, por ejemplo, planes estratégicos o mesas de agua que han habido, vuelvo a decir, desde los años 90 en adelante, ahora mismo en este seminario del 21 de julio que expuso Oscar Christie, de nuevo aparecían las mesas de agua, los planes estratégicos. Nada de eso funciona si es que tú no tienes una normativa que te respalde, por mucho que la Dirección General de Agua las haga. ¿Por qué? Porque participa o intenta hacer participar a demasiadas voluntades. Y esto no depende exclusivamente, o no puede depender exclusivamente de las voluntades, sino que esas voluntades, que las hay y las puede haber, debe ir apalancada de un respaldo que le permita actuar competencialmente, ordenar los usos, ordenar, así como opera en otros lados, sin ningún problema, en el territorio, en el medio ambiente, en la electricidad, etc. Áreas en donde sí el concepto planificación existe, pero además con una segunda razón. Esta es la segunda cuestión que quería decir. La planificación como centro de la gestión de un bien, territorio, electricidad, medio ambiente, ojalá agua después, es entrega al plan la operación. La operación. Claro, la gestión final después será entregada a cada organismo, públicos o privados o mixtos. Pero la planificación, que es, podríamos decir, la cabeza, se concreta en un plan. El plan se ejecuta después posteriormente. Y lo interesante está en que el plan es adaptativo, el plan cambia. No requiere modificaciones legales, cosas grandes, ¿cierto? Grandilocuentes, sino que los planes son adaptativos,
van cambiando y permiten modelar adecuadamente a través de instrumentos, no de carácter legal, sino que de instrumentos de carácter reglamentario o instrumentos de carácter asociativo, una serie de instrumentos jurídicos de carácter secundario y más movibles, más adaptables, una mejor gestión de los recursos hídricos. Por eso creo yo que hacia allá nosotros deberíamos caminar. Mi tesis doctoral fue sobre organizaciones de usuarios de agua, justamente. Entonces, conozco bien cómo funcionan eso, trabajamos muchas veces con Jorge incluso en una organización de usuarios de agua, juntos incluso, hace muchos años. Y claro, las organizaciones hacen muchas cosas, pero, y esto es relevante, Rodrigo lo dijo hace un ratito, ellas velan por el bienestar de sus integrantes, no por el bienestar de todos los que participan, sino que por los integrantes de los miembros de las organizaciones. No velan por el interés público o general. Y para eso debiera haber alguien que velara y quisiera bien eso, permanentemente. La Dirección General de Agua lo hace, pero dentro de sus posibilidades. Eso. Guillermo está sin audio. Muchas gracias, Cristian. Paz, no sé si tú has podido recopilar algunas preguntas para los participantes expositores. Sí, les voy a transmitir, pero mientras también quiero compartirles la votación. ¿Ya? Es una pequeña encuesta para que puedan responder, mientras también les transmito las preguntas que tienen que ver con cómo podemos nosotros seguir fortaleciendo este vínculo con nuestros exalumnos y también con interesados en estas materias para ver cómo podemos ir ajustando el contenido. Tengo una pregunta de Jorge Ortega. Si los usuarios de aguas superficiales son los mismos que aguas subterráneas, ¿se puede ampliar las atribuciones de las asociaciones actuales para que se gestionen ambos recursos de agua? Yo me imagino que aquí cualquiera de los tres podría responder, ¿no? Sí. Parto yo, a ver si es que podemos complementar una respuesta entre todos. De hecho, creo que la pregunta podría ampliarse porque, aunque no sean los mismos usuarios, el Código de Agua establece que las juntas de vigilancia se hagan cargo de la gestión tanto de las aguas superficiales como subterráneas, cuestión que todavía no se ha podido implementar. No tenemos un caso en que una junta de vigilancia se haga cargo de la gestión de aguas subterráneas, y el planteamiento de las juntas de vigilancia es decir, fantástico, pero primero organícense en comunidades de aguas subterráneas que luego pasan a ser socios de la junta de vigilancia. Creo que debiera ser el camino natural para tender hacia una gestión integrada, superficial, subterránea. Pero el código sigue reconociendo como aguas distintas las superficiales de las subterráneas. Ahí tenemos un problema potencial organizacional de cómo se van a tomar las decisiones de gestión cuando esa integración ocurra. Así que ahí Tomando también lo que dice Rodrigo, hay un elemento de la participación en votos que preocupa. Hay algunas organizaciones juntas que se preocupan por la potencial captura de aguas subterráneas por el volumen de agua que manejan. Y ahí hay un tema importante también a revisar. Sí, yo solo quiero decir que coincido plenamente con Rodrigo. A mí me hace mucho ruido esto de sin embargo, esto que se destaca como singularidad chilensis, ¿cierto? Me hace ruido un poco el traspaso de la gestión de la gestión general de un bien público a los particulares. A mí me suena mal eso. La experiencia extranjera habla de eso, digamos, de que en el fondo es el medio, o sea, una de las consecuencias de eso es la descoordinación, en vez de la planificación, la improvisación, en vez de la satisfacción del bienestar general,
la satisfacción del bienestar de un colectivo. Y totalmente de acuerdo con la lógica del, digamos, eso va totalmente de acuerdo con la lógica del código vigente. Pero creo que la experiencia y las actuales circunstancias demuestran que eso no es suficiente. ¿Mm? Se puede hacer, claro, pero las juntas dicen, bueno, pero es que nosotros ya tenemos suficiente pega, además nos estás traspasando una cuestión que es, podríamos decir, de interés general a nosotros, traspasando a, a particulares, una gestión que de un bien que es público, o intentando satisfacer una necesidad que es pública. Hay una anécdota notable sobre Canal San Carlos, cuando se construye, porque Canal San Carlos era una obra estatal, que siempre la cuento a mis alumnos. Entonces, empezó, qué sé yo, Ambrosio Higgins, la inauguró Bernardo Higgins sin terminarla, esto muy, muy simpático. ¿Ah? Y después siguió ahí un poquito parado, y después cuando llegan con algunos de los otros presidentes, Prieto, Freire, le dicen, ya saben qué, llévense su canal, digamos, yo no quiero esto, ¿ya? Y por eso se constituye la Sociedad Canal Maipo, porque tienen que vender acciones, y por eso acciones de agua, para poder terminar el canal. En ese caso, una obra que permitía satisfacer una necesidad, que era desarrollar la chimba, en Santiago, termina traspasada a los usuarios, aunque digamos, satisfacían evidentemente una necesidad pública o general. Por ahí un poquito del origen de las organizaciones de usuarios de agua, tiene unas cosas singulares. Eso hay que rescatarlo, Sí. pero también no traspasarles demasiadas responsabilidades. Gracias, Cristian. Jorge, no sé si quieres complementar mientras Paz plantea la siguiente pregunta. Sí, yo tengo un matiz, en el fondo. Rodrigo y Cristian lo han dicho, yo creo que de una manera como más profunda, pero también para nosotros es muy importante reconocer este rol público que desempeñan las organizaciones de usuarios. Está dado desde antes de, entiendo los argumentos legales y conceptuales, y no podría discutirlos, pero el rol público que desarrollan las organizaciones de usuarios está dado en los hechos. Una de las evidencias es el cuadro que mostraba Rodrigo de la cantidad de organizaciones que tenemos. Los agricultores tienen que regar con o sin reconocimiento. Las plantas se te van a secar, y tú tienes que regar día a día. Entonces, este rol público es sumamente potente, pero claro, es importante el matiz que pone Cristian, que en el fondo hay puntos, o hay énfasis, o hay momentos en que el interés público solo lo puede preservar el Estado. Y ahí es donde tiene que estar para rayarle la cancha a estas organizaciones, pero que por cierto son algo mucho más profundo que un club deportivo, con todo el respeto que me merecen los clubes deportivos, unos más que otros, pero el rol público que desempeñan es fundamental, y para nosotros por lo menos es importante también entender eso, que son entidades que sí pueden desempeñar un rol de liderazgo en un contexto de gestión integrada, pero por supuesto hay toda una normativa que debe evolucionar. Parece que perdimos... Creo que ya volvió. Tenemos es un desafío de actualización, de pasar, por ejemplo, de esta normativa que tenemos un código, tenemos una normativa muy de riego, muy de agua superficial, pero todo eso empaquetado con la premisa de la abundancia. Tenemos que pasar a usos múltiples, ya no son solo los agricultores los que ocupan el agua, ya no son solo aguas superficiales, y desgraciadamente hay pocas. Entonces, claro, los desafíos son de actualización, yo creo. Sí. Paz, no sé si quieres destacar otra pregunta.
Vamos a realizar la última pregunta, en pos de que ya estamos un poquito pasados en el tiempo, pero para que aprovechen de hacer una reflexión final y quizás irnos con una nota más optimista. Una pregunta de José Luis Díaz Belmar. ¿Qué experiencias exitosas de gestión de agua recomiendan observar para adaptar o tomar elementos para una gestión hídrica en Chile? Bueno, si quieren me lanzo a la piscina. Hay varios ejemplos. Yo diría que a nivel de gestión integrada, la gestión más local, considerando todos los usuarios y además los interesados que tienen relación con el recurso, muy buenos ejemplos hay en Australia, que tiene un modelo jurídico similar al nuestro. Francia también tiene muy buenos ejemplos, aunque hay que mirarlos con cuidado por el contexto jurídico institucional distinto. California también tiene algunas experiencias. Una cautela con respecto a California, por ejemplo, solo recientemente tiene una gestión jurídica de los acuíferos. Antes las aguas subterráneas no tenían reglamentación. Por lo tanto, hay elementos de esa gestión, pero que hay que mirar con cuidado. Jorge, Cristian, Rodrigo, si quieren contradecir o agregar. No, Me por mi sumo, parte, digamos, creo que el son ejemplo, buenos no sé modelos. si sea muy, muy exitoso, pero sí por lo menos como modelo de organizaciones por cuenca, el caso de España, que releva, digamos, nosotros, ojo que el código de nosotros es consecuencia del código de 1008, esto es una locura, digamos, es una consecuencia del código de 1865 de España, que fue reformado en España, pero ese modelo no se siguió en 1874. El código del 65, 1865 fue el que sirvió del modelo al proyecto de código del 33, que nace el 52 recién. Entonces imagínense, son como 70 años atrasados. Pero bueno, más allá de eso, España ha conjugado muy bien gestiones, más allá de las peleas, que son muy buenos los españoles, igual que nosotros, construir un modelo institucional de gestión por cuencas y gestión por cuencas, podríamos decir, a través de organismos rectores, las confederaciones hidrográficas, con los organismos o organizaciones de usuarios de agua, con una fuerte participación también. Yo creo que el caso de Francia también es súper, yo soy más europeo continental, digamos, para mis cosas, es muy relevante, pero claro, Francia son, todo lo controla la administración pública, entonces ahí quizás no sea tan buen ejemplo. A mí me gusta mucho el ejemplo de España, lo conozco bastante de cerca también. Eso. Rodrigo, ¿estás? Ahora sí. Ahí sí, ¿cierto? Yo creo que para poder responder la pregunta de nuestro auditor, los casos internacionales creo que están puestos ya, se mencionaron, pero creo que hay casos dentro de Chile que también pueden servir de ejemplo del proceso evolutivo que uno esperaría de las organizaciones de usuarios de agua para poder hacerse cargo de la gestión en tiempos de escasez, en donde han ido más allá de lo que la ley los obliga y implementan estrategias que apuntan hacia una gestión más integrada, hacia una gestión de la escasez y no de la abundancia, de aspectos colaborativos, y los casos típicos en materia de aguas superficiales probablemente los encontramos en la cuenca del río Limarí, donde el profesor Donoso ha estudiado mucho, ¿cierto?, esos casos, que son interesantes de mirar porque incorporan elementos que van más allá de su rol. Y evidentemente en materia de aguas subterráneas, que uno no quisiera separarla de la superficial, ¿cierto?, pero que de acuerdo a la realidad hasta el momento es así. Evidentemente tenemos que mirar el caso de Copiapó
que se hace cargo de la gestión desde la ciudad de Copiapó hacia la desembocadura, como bien decía también ahí en uno de los chats alguna de las asistentes el día de hoy. Pero creo que importante para poder hacer una reflexión global y cerrando, como decía Paz, es que incluso los casos más exitosos, Australia, Francia, California, el Ebro en España, no están libres de conflictos y no están libres de problemas. Lo curioso es que además generalmente son conflictos y problemas parecidos a los que tenemos nosotros también en nuestro territorio. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sería injusto asignarle la responsabilidad de la resolución de conflictos o de la eliminación de los problemas o al marco jurídico o a la organización y su alcance, sino que más bien entender que esos son procesos que pueden resolverse de mejor o de peor forma dependiendo de esos contextos. Pero no estamos libres de eso. Entonces, el desafío es tener mecanismos, institucionalidades y un marco jurídico, en el fondo, que nos permita hacernos cargo de los desafíos cambiantes que nos pone la naturaleza, y en eso el tema de la sequía, que probablemente agudiza la escasez, eso es un hecho. Probablemente el hacerse cargo de ese tipo de problemas, como país tenemos un desafío grande todavía. Esa quisiera ser como mi cierre. Gracias, Rodrigo. Jorge, ¿algunas reflexiones finales? Sí, mira, mezclando un poco como reflexión final, como esto de los modelos exitosos de gestión. A mí me gusta harto el modelo de gestión que tienen en Australia, porque creo que modulan muy bien este énfasis. Entienden que el problema público es, si bien el Estado es quien representa el interés público, el Estado por sí solo no puede resolver todos los problemas. Así como me imagino que ya estaremos todos de acuerdo de que el mercado por sí solo tampoco lo resuelve todo. Creo que es una buena fórmula en donde, más que promover un antagonismo público-privado, hay un modelo de mucha colaboración. Uh-huh. Y este mismo modelo recoge también el fenómeno de la escasez, representado por el término sequía, como algo verdadero, algo que es cada vez más frecuente, y también considera recursos importantes tienen un concepto los australianos que es bien choro, que es el Future Drought Fund. Sí. Es el fondo para futuras sequías. Entonces, tienen un modelo que asume esta situación de escasez, en donde los problemas no los va a poder solucionar ni uno ni otro actor por sí solo, sino que solo a través de un trabajo en conjunto es posible avanzar, y sin dejar de lado un elemento que es sumamente humano sobre un bien común, que es la conflictividad, que es algo que nos va a pasar. El punto es cómo nos hacemos de un modelo de gestión en donde tengamos herramientas para poder abordar esa conflictividad y poder, obviamente, llegar a resultados justos, más que buenos o malos. Muchas gracias, Jorge. Un comentario de cierre que creo los dejo para la reflexión es que claramente surge como elemento central el problema de gestión, tanto pública como privada. Y un tema que me gustaría dejar a la reflexión es que hoy día nuestro marco institucional jurídico entrega más herramientas de gestión de las que estamos realmente implementando y aprovechando. Entonces, ahí una reflexión es cómo avanzar en el marco actual sin desmerecer que hay que cambiar y perfeccionar, pero ese camino es más de mediano plazo, como la experiencia nos ha mostrado. Entonces, hay mucho que avanzar, tenemos las atribuciones y con eso vamos a poder empezar a abordar los problemas que tenemos hoy. Aprovecho de agradecerle a los tres, muy buenas intervenciones, Rodrigo, Cristian y Jorge, por
el tiempo, la motivación de participar en estas jornadas. Paz. Sí, muchísimas gracias a nuestros invitados y también a todos los presentes. En el chat les dejé el link de inscripción a la charla de mañana, si es que gustan sumarse, que es sobre nueva ley de suelo y ordenamiento territorial. Además, aprovecho la instancia, dado el público que tenemos, de dejarlos invitados al curso en el que forma parte Guillermo Donoso, de un curso semipresencial de Derechos de Agua y Autogobierno que comienza el 31 de agosto. Así que muchísimas gracias a todos por participar y esperamos encontrarlos en las próximas versiones de estas charlas que pueden revisar en agronomía.uc.cl. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Chao, muchas gracias.